Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado 26 de enero, Israel acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de haber colaborado con Hamás para organizar la ofensiva del 7 de octubre. Esta agencia, la UNRWA, que se ha convertido en un sostén muy importante para el pueblo palestino, ahora se ve amenazada tanto por Israel como por sus socios, y estos ataques que han lanzado en contra de la UNRWA amenazan al pueblo palestino, ya que pueden perder toda la ayuda humanitaria que viene dando la UNRWA a lo largo de las últimas décadas. En verdad, me ha hervido la sangre cuando he leído a cierta gente justificar que la UNRWA deje de dar ayuda humanitaria al pueblo palestino. Y me ha enfadado aún más cuando a la gente le ha parecido bien las acusaciones de Israel, cuando ni siquiera se han parado a mirar si las acusaciones lanzadas por Israel están fundamentadas en información objetiva y veraz o si es otro bulo de Israel. Así que en este vídeo quiero desmontar la acusación que ha vertido Israel en contra de la UNRWA y de esta manera demostrar que el Estado sionista de Israel es un Estado mentiroso. Así que vamos con el vídeo, esto es Replaneta, comenzamos. Antes de nada, os quiero hablar un poco acerca de la UNRWA, porque me imagino que muchos habréis oído hablar acerca de esta agencia, pero tal vez desconozcáis la historia y por qué se creó. Así que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina se creó el 8 de diciembre de 1949 tras la aprobación de la Resolución 302 de la ONU. En verdad, la UNRWA se creó a consecuencia de la limpieza étnica cometida por Israel entre 1947 y 1948, que es también conocida como la Nakba. El primer trabajo realizado por la UNRWA consistió en alojar y asistir a más de 750.000 palestinos que fueron expulsados de sus tierras y de sus hogares. En su origen, la UNRWA tenía carácter temporal, o sea, se creó para dar una solución a los refugiados palestinos que habían sido despojados de sus tierras debido a las acciones que realizaron los sionistas. Pero con el paso de los años, la UNRWA se ha convertido en un pilar esencial para el pueblo palestino en el sentido de entregar ayuda humanitaria, servicios sociales y demás. ¿Y por qué esta agencia dejó de ser temporal para convertirse en un pilar humanitario para el pueblo palestino? Pues precisamente porque la ONU, la mal llamada comunidad internacional, no ha sido capaz aún de dar una solución al pueblo palestino y mucho menos de detener las ambiciones expansionistas y colonialistas del Estado sionista de Israel. En sí, la UNRWA es una agencia única dentro de la ONU, porque asiste a una población en concreto. Bien, y además tiene autonomía respecto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Pues la UNRWA, a través de sus casi 900 instalaciones, pues se ha encargado de proporcionar lo que os acabo de decir, servicios sociales, ayuda humanitaria, centros de acogida, educación y bueno, y sus instalaciones se encuentran en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y en la Franja de Gaza. Por lo que podemos darnos cuenta que la UNRWA ha tenido un papel bastante importante para el pueblo palestino en la entrega de ayuda humanitaria, medicamentos, educación, servicios sociales y demás. Pero tampoco hay que mitificar a la UNRWA. ¿Y por qué digo esto? Porque esta agencia no ha pretendido en ningún momento dar una solución real y mucho menos revolucionaria al pueblo palestino. De ahí muchas de las críticas que se le hace a la UNRWA de que ha contribuido a mantener la situación en la que se encuentra el pueblo palestino. Bien, pues a lo largo de la historia de la UNRWA
se manifestó los límites que tiene esta misma agencia, ya que su carácter no político, y con no político me refiero que no puede adoptar una posición política para darle una solución al pueblo palestino, y si adopta una posición política será la posición de la ONU, bien, pues ha hecho que los palestinos se dieron cuenta que la UNRWA no iba a solucionar su situación trágica provocada por Israel, sino que simplemente era un parche, era una muleta, necesaria, pero era una muleta. Recibían asistencia por parte de la UNRWA, comida, ayuda humanitaria, educación, servicios sociales, pero no era más que eso. Necesario, pero no era más que eso. Cuando el pueblo palestino realmente necesita combatir el sionismo como una de las expresiones más atroces del imperialismo y del colonialismo, la UNRWA ahí es estéril. Los esfuerzos de la UNRWA en ese sentido son estériles, porque no puede superar ese carácter de ayuda humanitaria, de ayudar al pueblo palestino con estos planes, acciones que realiza. Bien, entonces, debido a esos límites, los palestinos, a lo largo de la historia, decidieron organizarse entre ellos. Decidieron trabajar por crear una autoorganización militante y política. De ahí, por ejemplo, que Edward Said, el autor del libro La cuestión palestina, aclarara que los límites de la UNRWA hicieron que los palestinos, al final, crearan la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Y más tarde, en los años 80 y 90, cuando se volvió a ver los límites de la UNRWA y después de los acuerdos de Oslo, bien, pues estos límites hicieron que se creara una nueva organización, que fue Hamás, que Hamás comenzó dando ayuda al pueblo palestino, asistencia humanitaria, educación y demás, y después ya se redirigió muchas de sus actividades hacia la lucha armada. Bien, pero lo que quiero que entendáis es que los vacíos políticos que dejaba la UNRWA por su propia naturaleza, porque no podía solucionar los problemas del pueblo palestino, hizo que los palestinos se organizaran, se autoorganizaran y crearan distintas organizaciones a lo largo de su historia. Así que bueno, esto es un poco la historia, muy brevemente, la historia de la UNRWA. Entonces, conociendo la historia, podéis entender lo que ha pasado. Pues, como os he dicho en la introducción del vídeo, el pasado 26 de enero, Israel acusó a la UNRWA de haber colaborado con Hamás para organizar la ofensiva del 7 de octubre. Y, según las autoridades sionistas, la UNRWA estaba involucrada en el secuestro y asesinato de israelíes y, como no, es patrocinador del terrorismo. Ahora bien, si prestamos atención a la fecha en la que Israel lanzó esas acusaciones, nos vamos a dar cuenta que las acusaciones de Israel las lanzó en el mismo momento de la resolución del Corte Internacional de Justicia. Y esto no es ninguna casualidad, porque a lo largo de la historia del Estado sionista de Israel ha demostrado ser un Estado muy oportunista y que ha aprovechado muy bien todas las ocasiones que ha tenido. Eso hay que admitirlo. Bien, y la intención de Israel con estas acusaciones, en primer momento, aparte de atacar a la UNRWA, era opacar o dejar en segundo plano la resolución de la Corte Internacional de Justicia y que la gente se alarmara mucho más, porque una agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos haya colaborado supuestamente con Hamás que por la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Esa fue la jugada que hizo Israel. Y, además, Israel sabiendo, porque sabían perfectamente que la Corte Internacional de Justicia iba a fallar en favor de Sudáfrica y iba a decir que había indicios de que Israel había cometido un genocidio y que podía seguir cometiendo un genocidio, lo que hicieron los sionistas fue lanzar estas acusaciones contra la UNRWA para que la atención de la gente se desviara hacia la UNRWA y no hacia la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cuál fue la acusación concreta que lanzó Israel en contra de la UNRWA? Pues, según Israel,
12 miembros de la UNRWA participaron en la planificación del 7 de octubre, entregando municiones y el material logístico necesario a Hamás. Primer error que comete Israel. Hamás no fue quien realizó la ofensiva del 7 de octubre, fue la resistencia palestina. Y Hamás forma parte de la resistencia palestina, pero no es únicamente Hamás. Hay muchas más organizaciones. Y en distintos vídeos hemos hablado de esas organizaciones. Porque la intención del mundo occidental, imperialista, sionista, es seguir con el relato de que es una guerra Israel-Hamás, que Hamás es un grupo terrorista y que la gente deje de apoyar al pueblo palestino. Extender la acusación a todo el pueblo palestino. Cuando la gente no sabe ni lo que es Hamás, no sabe lo que es la resistencia palestina y desconoce los grupos que forman parte de la resistencia palestina. Israel y bueno, el mundo imperialista occidental juega con eso, con la ignorancia política de la gente, para de esta manera nuevamente posicionarse con los sionistas. Y esto lo digo sobre todo para que no caigáis en el relato oficial impuesto por Israel. Bien, pues las acusaciones anti-UNRWA ha servido para que hasta 18 países corten su financiación a esta agencia. Y entre estos 18 países los más importantes son Estados Unidos, Reino Unido, como no, los anglo-estadounidenses, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Australia, es decir, países bastante importantes, o sea, no es ninguna tontería. Y lo más grave de todo es que, por ejemplo, países como Estados Unidos han admitido que no han verificado las acusaciones de Israel sobre la UNRWA, pero por si acaso han cortado la financiación. O sea, ¿dónde está aquí la seriedad de los diplomáticos estadounidenses? ¿Se puede realizar este tipo de acciones, de cortar la financiación a una agencia que asiste a refugiados, porque Israel haya dicho que hay indicios de que hayan colaborado con la resistencia palestina? Cuando Israel ni siquiera es capaz de entregar las pruebas necesarias para demostrar que sus argumentos son fundados, que son verídicos. ¿Esto es la seriedad de Estados Unidos? Cortar la financiación y después admitir que no han verificado lo dicho por Israel, sabiendo además que la repercusión inmediata es que los palestinos se mueran de hambre y no tengan medicamentos ni agua. Pero ¿qué clase de políticos son estos? O sea, daros cuenta. Y la gente que repite, hay que cortar la financiación en la UNRWA porque se desvía jamás. No habéis leído absolutamente nada prácticamente porque Israel no ha entregado absolutamente nada. Simplemente son acusaciones infundadas, como veremos más adelante. Es muy importante y sobre todo viendo las repercusiones que puede tener cortar la financiación a la UNRWA. Pues, además hay que decir que, y esto la más media lo omite, es que muchos de los países que han decidido cortar la financiación a la UNRWA son los principales vendedores de armas de Israel. Vaya, qué casualidad. Y luego también otra cosa quiero decir, que Israel, desde el 7 de octubre, ya ha matado a varios trabajadores de la UNRWA y nadie se ha llevado las manos a la cabeza por esto. Nadie ha cortado su financiación a Israel. Nadie ha dejado de comprar o vender armas a Israel porque Israel haya matado a trabajadores de la UNRWA en Gaza. Esto es muy, muy grave, ¿eh? Porque esos trabajadores están ayudando a los refugiados palestinos con comida, con medicamentos y demás. Israel los ha matado. Y a la gente le da igual. Hemos llegado a una deshumanización que a mí realmente, o sea, no me entra en la cabeza. Puedo entender miles de teorías, puedo entender muchas cuestiones teóricas, incluso súper abstractas, pero esta deshumanización no lo puedo llegar a entender. Y las acusaciones de Israel son muy graves, porque ha provocado que se detenga la financiación por parte de unos países que son potencias a la UNRWA. Y de esta manera condenan al pueblo palestino a estar en una situación trágica, a utilizar el hambre como arma. A eso está jugando Israel. Y la ONU ya ha advertido que la UNRWA podría colapsar si no se prosigue con la financiación.
Y esto claramente puede afectar a los palestinos, que se van a morir de hambre. Y no van a poder asistir a los enfermos porque no van a tener medicamentos. Pero es que esto forma parte de un plan de Israel, que es prácticamente sacarlos de Gaza. Es decir, provocar una nueva Nakba, que de hecho ya la están provocando. Y ante esta catastrófica situación, provocada, como no, por Israel, la UNRWA ha tenido que responder, porque esto es muy grave. Y Greta Gunnarsdottir, directora de la Oficina de Representación de la UNRWA en Nueva York, ha dado a conocer que la agencia está realizando sus investigaciones propias para comprobar si Israel dice la verdad, porque si dice la verdad sería muy grave. Bien, porque supuestamente es una agencia humanitaria que no debería posicionarse. Bien, entonces, bueno, ha hecho sus investigaciones y por ahora han comunicado que de las 12 personas que habla Israel que supuestamente han colaborado con la resistencia palestina, o como dice Israel, que han colaborado con Hamas, pues 9 ya han sido despedidos. 1 está muerto y faltan 2 por confirmar su identidad. Bien, pero claro, los que trabajan en la UNRWA no son 20 o 12, son más de 10.000 personas. O sea, se puede extrapolar, pese que haya, que luego veremos cuán ciertas son las acusaciones de Israel. Pero imaginaos que Israel tiene razón. Imaginaos por un momento que Israel tiene razón y que 12 personas han colaborado con la resistencia palestina. Es justo un castigo colectivo a toda la UNRWA, y no solamente a la UNRWA, sino a todo el pueblo palestino que recibe la ayuda de la UNRWA. Es justo ese castigo colectivo. No es justo. No es para nada justo, porque 12 no representan a más de 10.000 trabajadores de la UNRWA. Pese conociendo los propios límites de la UNRWA. Ya os he dicho que no hay que mitificar a la UNRWA. Pero estas generalizaciones, esta extensión, este castigo colectivo, no es propio de países que se hacen llamar democráticos. Por eso mismo he dicho en muchas ocasiones que la cuestión palestina ha desenmascarado a lo largo del tiempo a muchos políticos y a muchos países que se hacen llamar democráticos. Bien, y a lo largo de la historia, Israel ha demostrado ser un Estado mentiroso. Y, sobre todo, a partir del 7 de octubre, hemos visto cómo Israel ha lanzado bulos y a ver qué cuela, ¿no? Miente que algo queda. Y muchos de los bulos lanzados por Israel han sido desmentidos, como por ejemplo los bebés decapitados, o diciendo que muchas de las personas que estaban en la rave habían sido asesinados por los palestinos, cuando luego nos hemos dado cuenta que en verdad Israel aplicó la directiva Aníbal, buscar qué es la directiva Aníbal. O, por ejemplo, acerca de los túneles de Hamas, y luego no dejan a los periodistas internacionales entrar en los túneles para ver si realmente pertenecen a la resistencia palestina o no. Bien, pero aunque le hayan desmontado muchos de sus bulos, Israel, no tiene ningún pudor para volver a lanzar bulos como la que ha lanzado en contra de la UNRWA, sabiendo cuáles son las repercusiones que esto puede tener. Pues la acusación de que varios miembros de la UNRWA, que tan solo eran 12, repito, según Israel, 12, pues cogió fuerza a raíz de un artículo escrito por una ex soldado que se llama Carrie Keller Lynn, que se basaba en supuestos informes de la inteligencia israelí. Pero, aparte de esto, Israel no ha podido presentar más pruebas. Y esto se ve cuando la ONU le ha pedido a Israel pruebas escritas sobre las acusaciones contra la UNRWA e Israel no ha sido capaz de dárselas. Entonces, aquí, esto da que pensar, porque demuestra que Israel no tiene pruebas y ha lanzado acusaciones muy graves sin tener esas pruebas, o que no quiere colaborar con la ONU. Y eso demuestra que se desmonta cuando lo que se dice como Israel es la única democracia en Oriente Medio. ¡Mentira! Israel no es un Estado democrático. Israel ha ejercido un régimen de apartheid con los palestinos durante décadas. Israel ha cometido limpiezas étnicas y les sigue cometiendo. ¿Cómo puede ser la única democracia? Bueno, según que entendamos por democracia, claro está. Luego, el Sky News, que ha tenido acceso a algunos documentos de Israel acerca de este caso, ha afirmado lo siguiente, y lo leo literal.
no ha visto pruebas y muchas de las afirmaciones, incluso si son ciertas, no implican directamente a la UNRWA. Y también el Sky News destaca que estos informes ya no hablan de 12 personas, sino de 4. ¡4! Bien, pero es que aún hay más. Israel lleva planeando destruir a la UNRWA desde hace bastante tiempo y incluso había conformado un plan para atacar a la UNRWA y veréis cómo se está cumpliendo. Este plan se publicitó en The Times Israel el 29 de diciembre y este plan tiene 3 fases. 1. Vender la idea a la comunidad internacional de la cooperación de la UNRWA con Hamas. 2. Limitar y reducir el trabajo de la UNRWA para con los palestinos. 3. Transferir su función a nuevos organismos para de facto liquidarla. Y como veis, Israel está yendo paso a paso, cumpliendo las fases que forman el plan publicitado el 29 de diciembre del 2023. Bien, la única intención de Israel con todo esto es proseguir con su limpieza étnica y limpiar Gaza. Pero para eso tienen que acabar con la ayuda de la UNRWA. ¿Para qué? Para que los palestinos se vayan. Para que los palestinos no tengan por lo menos una asistencia y puedan vivir mal, pero puedan vivir en Gaza. No, lo que quieren es cortar eso y echarlos. Es lo único que quiere Israel. Quiere desplazarlos, quiere cometer una segunda Nakba en Gaza. Y veremos qué pasa con Cisjordania. Pero con Gaza está clarísimo. Quieren limpiar Gaza, dejar la vía libre para una nueva colonización, como lo dejó claro la conferencia sobre la conquista y colonización de la Franja de Gaza, en el que literalmente se habló, se presentaron programas, planteamientos para colonizar Gaza, para crear nuevos asentamientos en Gaza. Eso lo vimos hace unas semanas. Yo mismo lo publicité en las redes sociales. Y los israelíes no se cortan, lo dicen abiertamente que van a colonizar Gaza. Es lo que quieren. Es lo que quieren y es lo que buscan y lo que han venido buscando durante décadas. Realmente constituir el Estado sionista plenamente, el Estado judío en Palestina, como decían los primeros sionistas. Y luego irán a crear el gran Estado de Israel. Pero eso es lo que buscan, cometer esa limpieza étnica. Porque está dentro de la naturaleza del sionismo. Y daros cuenta que incluso no se cortan un pelo en utilizar el hambre como un arma en contra de los propios palestinos, yendo en contra de la UNRWA, que da ayuda humanitaria a los propios palestinos. Es que es lo más cruel, lo más mezquino que puede hacer un país. Es que no se puede tolerar las acciones de Israel. Y que haya gente aplaudiendo estos hechos y justificando que se corte la ayuda y la financiación a la UNRWA es realmente asqueroso. Para que veáis y que luego mucha gente diga, no, yo soy libre pensador. No sois libre pensadores porque el sionismo ejerce poderosa influencia en Occidente. Porque los círculos sionistas no existen únicamente en Israel, existen en todos los países del mundo. Y realmente el sionismo en muchas ocasiones ha ejercido como un Estado dentro de los Estados. Y además, lo peor del sionismo y de los sionistas, que no judíos, sionistas, es que en muchas ocasiones sus actitudes políticas, sus decisiones políticas, incluso sus votos, lo realizan dependiendo qué va a favorecer a Israel o qué no va a favorecer a Israel, en vez de hacerlo en pro de los intereses de la nación en los que viven. Es muy grave. Y con esto termino. Pensar qué clase de país es Israel, que lanza acusaciones infundadas contra la UNRWA para que el pueblo palestino no tenga asistencia humanitaria y se vayan. Utiliza el hambre como arma para que luego la gente diga que Israel es la única democracia de Oriente Medio. Israel
utiliza el hambre, el miedo y el terror contra el pueblo palestino, y la comunidad internacional lo consiente. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Vamos a estar muy atentos a ver cómo sigue el caso de la UNRWA. Sé que, por ejemplo, España ha dicho que no va a cortar su financiación a la UNRWA, por lo menos una cosa que hace bien el gobierno español, y veremos si el resto de los países recapacitan un poco y no cortan la financiación a la UNRWA, y la UNRWA, por lo menos, dentro de lo que pueda seguir ayudando al pueblo palestino con alimentos, con medicamentos, con todos los servicios sociales que necesita hoy el pueblo palestino, que está soportando las embestidas del Estado sionista de Israel. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenéis entrevistas muy interesantes, y seguidnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!